Poderoso Dios, adoramos a Dios, adoramos a Dios, adoramos a Dios. Gloria al Señor, Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Gloria al Señor. Eh, Quiero hablar, hermano, sobre un tema en esta noche, el cual, ¿verdad?, muchos estamos pasando, hermano, porque estamos en el tiempo final. Gloria al Señor. Y verdaderamente que las cosas, hermano, no están como estaban antes. Sigamos orando la iglesia, hermano, porque verdaderamente vienen cosas fuertes, cosas bien grandes, bien horribles para la tierra. Vamos a hacer una oración, hermano, antes, ¿verdad?, de hablar de el tema y de lo que se va a hablar en esta noche. Gloria al Señor, para la gloria de Dios. Padre Santo, Dios de gloria, estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos permites estar en tu presencia, mi Dios amado. Yo reconozco que tú eres Dios, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y que era tu voluntad, era tu propósito, Dios mío, que pudiera yo estar aquí, Señor, hablando tu palabra, Señor, Dios mío, Señor, instruyéndonos, Dios mío, en ti, Dios amado, Señor. Padre, prepáranos, Señor, para la guerra. Prepáranos, Dios mío, Señor, para estos momentos difíciles que vienen, Señor, para esta tierra, Dios mío, para el mundo entero, Señor amado. Que podamos estar firmes, Dios mío, Señor, en ti. Que podamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor amado. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo lo declaro. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermano, Dios le bendiga. En esta noche, ¿verdad?, yo quiero hablar de un tema. El tema, hermano, que yo quiero hablar es en medio del campo de guerra. Gloria al Señor. En medio del campo de guerra. ¿Por qué quise escoger este tema en esta noche, hermano? Porque hay momentos en nuestra vida, hermano, que tenemos que estar en medio del campo de guerra. Y usted dice, estoy en medio del campo de guerra. Pero puede ser que ese tiempo de que usted esté en el campo de guerra, hermano, sea una semana, sean 2 días, sean 3 días, sea un mes, sean 2 meses, sean 3 meses. Y yo le digo, hermano, que yo estoy en el campo de guerra desde finales o comienzo de marzo hasta el día de hoy, hermano. Estoy en medio del campo de guerra, aunque usted no lo crea, hermano. Y esto ha sido una batalla detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, hermano. Que yo no he tenido, como dicen, a veces yo digo, Señor, Dios mío, tú no das cargas que nosotros no podemos llevar. Pero por favor, ve suave conmigo porque está fuerte, Señor. Pero el Señor primero me dijo, te voy a pasar por el fuego. Me pasó por el fuego, hermano. Y yo estaba en esa guerra espiritual, lloré y me lamenté, ¿verdad? Y el Señor me dio todas las instrucciones, me dijo todas las cosas. Y yo, pues, tal y como el Señor me lo ha dicho, lo estoy haciendo. Pero en todo esto, hermano, me he visto como que divagando, ¿verdad? Porque a veces que nosotros sentimos, hermano, que no podemos más. Y la guerra se pone más fuerte y arrecia, hermano. Y buscamos, ¿verdad?, el aliento, que alguien nos hable una palabra profética, una palabra sanadora, hermano. Pero cuando nosotros somos profetas, hermano, nosotros no necesitamos ir donde otros profetas, porque Dios nos habla directamente, hermano. Y cuando yo quiero que Dios me hable, hermano, Dios me habla, yo digo, Señor, háblame. Y ya a los 10, 15 minutos, hermano, Dios me está hablando, a veces menos, hermano, pasan 2 o 3 segundos y Dios me da la palabra y rápido, páguete. Y yo digo, Señor, Dios mío, lo que te pido es que me des fuerza para yo seguir pasando toda esta situación. Porque verdaderamente, hermano, he pasado por el campo de guerra y estoy guerreando con el mismo Satanás, con los demonios, hermano. Y a veces, hermano, la gente está muy equivocado.
La gente se cree, hermano, que ellos son los únicos que pasan por situaciones difíciles, que son los únicos que están, ¿verdad?, sin trabajo, ¿verdad?, sin un trabajo, sin poder, con los gastos encima, hermano, las cuentas encima, hermano, y tanta cosa. Mire, hermano, yo he estado así, hermano, pasando todas estas situaciones. Y yo le digo al Señor, Señor, Dios mío, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan que tú tienes, Señor? ¿Qué tú vas a hacer, Padre? Pero yo sé, hermano, que en algo Dios tiene y algo Dios va a hacer por medio de toda esta situación. Y ha sido fuerte, hermano, la batalla, ha sido dura la guerra, pero yo sé que así de grande será la bendición que va a venir de parte de Dios. Porque el fuego está quemando, hermano, lo que no es del Señor. El fuego va quemando poco a poco, hermano. Y a veces, hermano, queda un poco de eso que Dios no le agrade. El Señor dice, tengo que quemarte más, porque todavía falta, todavía falta. Y el proceso a veces se nos hace más largo, hermano, porque verdaderamente, hermano, Dios quiere una relación más fuerte de Él con nosotros. Y en estos días, pues, he estado, hermano, en esa situación, en esa guerra espiritual, en esa batalla espiritual. Y yo, Señor, ayúdame, Padre. Tú sabes que necesito de ti, necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu fuerza, Señor. Y verdaderamente, hermano, divagado en dos pensamientos. He sentido, hermano, como que ya esto, como que como si la barca se está como que hundiendo. Pero ahora mismo yo digo, no, Señor, yo sé que tú no me vas a dejar en medio de este desierto. Tú no me vas a dejar en medio de esta prueba. Tú no me vas a dejar en medio de esta situación. Y verdaderamente, hermano, hay que ser fuerte. Por eso la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aquí yo no tengo, hermano, con quien sustentarme en momentos de mis debilidades. Porque, hermano, yo soy una persona que siempre estoy solo. Y Dios, pues, me escogió desde el vientre de mi madre, hermano. Y sí, tuve mi relación, ¿verdad?, de novio, algo así, con algunas personas, pero no he tenido suerte en el amor, hermano. No he tenido suerte. Y hasta el día de hoy, hermano, no me he casado. He sido pastor. He hecho trabajo misionero, hermano. He hecho muchas cosas para la gloria del Señor, hermano, sin casarme, hermano. No es fácil. Pero, hermano, yo sé que Dios está conmigo como poderoso gigante. Él no me ha dejado, hermano, en ningún momento. En ningún momento Él me ha dejado, hermano. Y la palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando estamos en estos momentos de guerra, hermano, lo mejor es acercarnos a Dios en la oración, en la búsqueda, en la lectura de la palabra y entender que sobre todas las cosas nuestra fe no se puede apagar. Nuestra fe no se puede apagar. No dejes que tu fe se apague, hermano, en momentos difíciles, en momentos de prueba. Mire, hermano, y pasando todas estas cosas y a la misma vez Dios hablándome de lo que viene para la tierra, de los juicios que vienen. Yo digo, Señor, yo pasando por situaciones difíciles y tú diciéndome también lo que viene huracán, que viene mucha agua, que viene terremoto, que vienen cosas, hermano, horribles para Puerto Rico, Santo Domingo, en las islas del Caribe. Mi hermano, pasó una tormenta y no nos cogió. Y hay otra que se está formando por ahí, hermano, y me da miedo. Me da miedo, hermano. Porque la que venía supuestamente no iba a coger fuerza rápido, iba a coger fuerza poco a poco. Pero cuando ya estaba llegando, pasando, ¿verdad?, un poco más arriba de las Antillas, hermano, de momento cogió fuerza, hermano, y se volvió categoría 5. Como el Señor me lo había revelado a mí que iba a pasar este año, hermano, que los huracanes iban a sorprendernos, que iban a coger fuerza de momento. Así mismo sucedió con ese huracán, hermano.
Y están diciendo que viene una tormenta para este fin de semana, supuestamente entre sábado y domingo. Y yo digo, Dios mío, Señor, ¿qué es lo que tú nos vas a traer a nosotros? ¿Qué es lo que viene? Pero se siente la atmósfera, se siente en el aire de que viene algo para Puerto Rico y Santo Domingo. Y cuando tú tienes la fe, hermano, y tienes también la visión que Dios te ha dado como profeta de Dios, Dios te empieza a revelar, te hace sentir desde adentro del corazón que algo se está acercando, algo fuerte viene. Y a la misma vez pasando por el momento de guerra, hermano, y a la misma vez Dios diciéndome, viene un ay, mi pueblo está apartado de mí, mi pueblo se ha alejado de mí, y viene un ay, y viene un ay. Mire, hermano, no es fácil. No es fácil, hermano, las cosas que están pasando. No es fácil, hermano. Pero yo sé, hermano, que Dios nos dará la victoria. Que en estas pruebas que estamos pasando, hermano, va a llegar un momento que Dios va a dar la paz que necesitan nuestros corazones. Mira, hermano, cuando yo fui a Nicaragua, una de las cosas que yo le dije al Señor, Señor, quítame el miedo a los aviones, porque yo le tengo terror a los aviones. Y si yo voy a viajar, Señor, más a otros lugares, y tú me vas a enviar a otros lugares, yo lo que te pido es que tú me quites el miedo a los aviones, hermano. Dios me quita el miedo a los aviones. Pero qué cosa tan terrible, hermano, cuando Dios me reveló, hermano, cuando Él estaba allí en la polpa del barco, hermano, durmiendo, mientras había una gran tempestad en el mar, hermano. Ay, abashenda, aquí, abasai. Hay una gran tempestad, hermano, en el mar. Y Jesús estaba allí en la barca durmiendo, hermano. Pero ¿por qué él estaba durmiendo? Porque es lo que le estaba haciendo saber a los discípulos, hermano. Que si el Padre estaba con él, que si el Padre estaba con ellos, a ellos no le iba a suceder nada. Aunque el mar estuviera embravecido, aunque los vientos estuvieran fuertes. Pero dice la palabra, hermano, que ellos estaban con un miedo tremendo, hermano, y gritando y llamaron al Señor y le dijeron, Señor, tú no estás viendo que hay una tormenta, que estamos en medio de esta tormenta, que este barco se va a hundir, esta barca se va a hundir. Y el Señor le dijo, hombres de poca fe, anda la bashea. Porque en el momento difícil, hermano, que nosotros a veces estamos pasando, le decimos al Señor, Señor, yo no puedo más, que esta prueba está fuerte, esta guerra está difícil. Señor, es que ella va a la barca, yo veo que se está hundiendo y tú no haces nada por mí. Pero el Señor está ahí contigo en la popa del barco. Él está diciéndote, mira, confía, yo no te voy a dejar, este barco no se va a hundir. Esta barca no se va a hundir. Poderoso Dios. Mire, hermano, qué enseñanza tan terrible Dios el Señor me dio. Cuando yo estaba allí en ese avión y yo estaba, hermano, con un miedo tremendo porque tenía una turbulencia terrible, hermano, cuando vinieron de Nicaragua a Miami, hermano, una turbulencia que era algo que verdaderamente era fuerte. Las azafatas y todo se tuvieron que amarrar, hermano. Yo fui al baño, yo no podía ni caminar, hermano. Yo le puse la mano en la cara allí a la gente para poder aguantarme. Yo le puse la mano en el pelo y todo, hermano. Y yo decía, Dios mío, esta gente me va a caer aquí a bufetar porque, hermano, yo no sabía ni dónde aguantarme porque la turbulencia era bien fuerte. Y yo que le tengo miedo a los aviones, hermano, y comenzó esa turbulencia y me senté, hermano, en el asiento del avión. Yo dije, bueno, Señor, yo te voy a pedir algo. Yo siento que este avión se va a estrellar. Yo siento que este avión se va a caer. Pero si tú me vas a llevar a otros lugares y tú vas a hacer cosas poderosas en mí, me vas a llevar a otros países, a llevar tu palabra, a predicar tu palabra, quítame el miedo a los aviones. Y el Señor me dice, ¿te recuerdas cuando yo estaba en la popa del barco durmiendo? Cuando estaba aquella gran tempestad, mientras los discípulos gritaban de miedo. Ay, santo Jesús. Mire, hermano, yo sentí cuando el Señor puso así su mano en mi pecho, hermano. Y su mano comenzó a bajar así
hermano. Y cuando yo sentí, ¿verdad?, la mano del Señor, me dijo, ahora te traigo paz. Yo comencé a reír. Yo comencé a reír, hermano, y cuando el avión se movía más yo me reía. Entonces las muchachas, las que estaban conmigo, me decían, mira, tú te estás volviendo loco, estás nervioso, no se está riendo. Yo dije, no, no estoy loco nada. Lo que pasa es que Dios acaba de hacer algo conmigo, Dios acaba de hacer un milagro conmigo, porque yo le tenía miedo a los aviones, porque cuando yo tenía 7 años, el avión que en donde nosotros veníamos, que se llama la Arol, que esa ya sabe, ese avión no está, hermano. En ese tiempo estaba la Arol, hermano, y veníamos de Estados Unidos, por poquito caemos al mar, hermano. Se quedó una de las comas del avión afuera y el avión empezó a fallar, y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Bajaron las cámaras de oxígeno para abajo y todo. Yo tenía 7 años, hermano, y yo me traumé porque ese avión se iba a estrellar, hermano, y fallando el avión, hermano, viró para atrás, tuvo que virar para atrás, hermano, y tuvimos que coger otro avión para venir para Puerto Rico. Pero allí hubieron gente, hermano, que le dio dolor de pecho. Yo hubieron gente, hermano, que le dio cuanta cosa. Y yo me quedé como que así, como un éxtasis. Yo no hablaba, yo no lloraba, yo no hacía nada, hermano, porque yo, hermano, fue como vivir una pesadilla en carne propia. Entonces, a ese trauma que yo tuve a los 7 años, hermano, vino ese temor a los aviones. Y es verdad, hermano, subirse a un avión, hermano, yo siempre digo algo, cuando tú te subes a un avión, tú vuelves a nacer. Cuando tú llegas a ese lugar donde tú estás predestinado a llegar, tú vuelves a nacer, hermano, porque tú subes allá arriba, pero tú no sabes si vas a bajar. Y si vas a bajar vivo o muerto, o vas a caer muerto al mar. Pero cuando tú estás en el Señor, tú tienes que tener fe. Si Dios te envía a los lugares, tú tienes que tener fe y que Dios va a ir contigo y que Dios te va a cuidar y que Dios te va a proteger y que ese avión va a llegar con bien y ese avión te va a traer con bien. Haya turbulencia, no haya turbulencia, hermano. Y aquel avión, hermano, siguió temblando, pero mientras aquel avión temblaba y cuando ya Dios había hecho esa obra en mi corazón, y había quitado, hermano, ese miedo, porque el Señor me dijo, mira, ahora yo quito el temor, ahora yo quito el temor de ti, porque cuando aquellos discípulos míos no creían, no tenían fe, yo se lo dije y yo calmé las aguas, yo calmé todo, la tempestad, las aguas se calmaron y aún ellos discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún es mal? El mal y los vientos le obedecen, hermano. Estaban sorprendidos de lo que Jesús había hecho, del milagro tan terrible, porque aún, hermano, el mal, aún el viento le obedece. Anda, Jesús. Mire, hermano, Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios grande, hermano, que para Dios no hay nada imposible en nuestras vidas. Y el Señor me dijo, cuando yo llegué de Nicaragua a Puerto Rico, me dijo, tu ministerio empieza, pero tú empiezas tu ministerio solo. Yo no te quiero con nadie. Porque yo me estaba uniendo con un grupo de hermanos. Y el Señor, pero y esos hermanos que yo estoy, ellos no van a ir contigo. Cuando tú vayas a un viaje vas a ir solo. Y yo dije, Señor, pero también me vas a enviar también solo. Que yo no quiero estar solo, Señor. Y el Señor me dice, no, yo voy a estar contigo. Y en esto, ¿verdad? En este caminar que yo he tenido, yo a veces digo, Señor, tú siempre me quieres solo. Me has querido solo. Si yo me acerco a una persona, hermano, tengo una amistad con una persona, hermano, la amistad de momento se hace nada y me quedo solo. Porque Dios me quiere solo, hermano. Porque el ministerio profético, hermano, es de soledad. El ministerio profético, hermano, es un ministerio en el cual hay que sufrir, hay que llorar, hay que pasar por persecución, hay que pasar por tribulaciones, hay que pasar, hermano, por traiciones. Digo, el verdadero ministerio profético. Y momentos que en el ministerio profético tú dices, Dios mío, Señor, ya yo no puedo. Y el Señor, no, yo estoy contigo. No digas eso, yo estoy a tu lado. Y yo siento cuando Dios me pasa la mano, el Señor me pasa la mano por mi cabeza, hermano. Yo siento la presencia de Él. Cuando Él me pasa la mano, Él me acaricia con sus manos, hermano. Yo he tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. Y Él me dice, no estás solo, vas a llegar,
vas a llegar, no temas, no temas. Y así el Señor te dice en esta noche, no temas, vas a llegar, estás pasando por persecución, estás pasando la guerra, estás en medio del campo de batalla, pero Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la ayuda. Yo tuve una vez una visión, hermano, y yo estaba en un campo de guerra, yo estaba peleando con muchos demonios, yo estaba con una espada en mi mano, hermano, desenvainada, y aquella espada, hermano, tenía fuego, hermano, porque tenía la presencia de Dios, aquella espada me la había entregado el Señor, y yo peleando con aquellos demonios, porque eran muchos, hermano, eran como hormigas, venían así encima de mí, hermano, para atacarme, y yo así con esa espada, hermano, dando así y cortando, ¿verdad? Cabezas, pies y todo lo que yo encontraba, hermano, pero yo peleaba y peleaba y peleaba y peleaba, pero llegó un momento que yo como que sentía que ya no podía más. Y aparece el ángel del Señor, hermano. Y cuando aparece el ángel del Señor, hermano, el ángel me dice, quédate quieto, ahora voy a pelear yo. Aleluya. Qué cosa tan terrible, hermano. Él me dijo, estate tranquilo, descansa, descansa que ahora voy a pelear yo. Mire, hermano, y cuando aquel ángel desenvaina aquella espada, aquellos demonios echaron hacia atrás. Y aquel ángel, hermano, empezó a pelear contra todos aquellos demonios. Y mientras el ángel peleaba, hermano, yo me quedé así en descanso. Y yo miraba el ángel, hermano, yo miraba cómo el ángel peleaba, hermano, el ángel no se le iba la fuerza. Al ángel no se le iba la fuerza como a mi hermano, no. El ángel seguía peleando y seguía peleando y yo veía que esos demonios eran tantos y tantos, pero el ángel era tan poderoso, hermano, que los demonios caían y él seguía para adelante, ya él estaba haciendo un camino, hermano, un camino, una brecha, y los demonios, hermano, no podían con ese ángel era el mismo Señor Jesucristo. Y yo le digo, hermano, que esa visión que yo tuve, hermano, me impactó tanto. Y el Señor, ahí es que yo me di de cuenta que no estoy solo, que tú estás conmigo. En un momento de mi vida yo estaba, hermano, flaqueando. Y yo no quería orar y me estaba yendo, ¿verdad? Como que un poco más allá que acá, hermano. Estaba en mi plena juventud, hermano. Y yo recuerdo, hermano, que yo, ¿verdad? No quería orar, no quería buscar la presencia de Dios. Estaba como que una baja bien fuerte. Y recuerdo, hermano, que yo tuve una visión que yo estaba estaba vestido de soldado, pero yo estaba detrás de una piedra así cubriéndome y allá la guerra, hermano, y los que estaban los soldados. Y pasó un soldado por el lado mío y me dijo, ¿tú no eres del ejército de Cristo? ¿Qué tú haces ahí? Yo le dije, sí, soy del ejército de Cristo, pero estoy descansando, déjame descansar. Y me dijo, los soldados del Señor no descansan, siguen peleando. Sal de ahí y comienza a pelear. Aleluya. Mira, hermano, qué cosa tan terrible. Visiones que Dios me dio, hermano. Visión que Dios me ha dado. Y recuerdo, hermano, que cuando me sucedió eso, el ángel me decía, o sea, el guerrero, ese guerrero que estaba amonestado, me decía, es momento que te levantes, es momento de que te levantes, sal detrás de esa piedra, es momento que te levantes. Pero hermano, yo decía, déjame, quiero descansar, déjame tranquilo, déjame tranquilo. Y después, hermano, que pasaron 3 o 4 días, fui a la iglesia, hermano, y comencé a llorar, estaba, verdad, allí en el culto, y comencé a llorarle la presencia de Dios. Y decía, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy llorando tanto? Dios mío, ayúdame, Señor, estoy flaqueando, pero tú eres mi fuerza. Hermano, y de momento, cuando me di de cuenta, estaba en el altar, yo estaba allí en el altar orando y llorando, hermano, y se me acerca un hermano y me dice las mismas palabras que aquel hombre me decía en la visión. Bertito, es momento de que te levantes, es momento de que de mí ya me sacudía, hasta la valle, amándole basai.
Ella me decía, es momento de que te levantes, levántate en el nombre de Jesús, hermano. Y ella me sacudía, pero yo sabía que era Dios, porque el Señor así mismo me lo decía en la visión, hermano. Y se cumplió la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, hermano, cogí más fuerza y seguí adelante, seguí batallando, hermano. Pero no dejé de buscar al Señor. Estaba en un momento de flaqueza, pero necesitaba esa fuerza, necesitaba que Dios me hablara, necesitaba que Dios me amaqueara, hermano. Y Dios lo hizo. Así que, hermano, estamos en un momento de guerra. Porque la venida de Cristo está a la puerta, hermano. Y el Señor viene a buscar su iglesia, hermano. El Señor viene a buscar su pueblo. Y por eso estamos en este campo de guerra, hermano. Pero Dios nos va a ayudar. Dios nos da la fuerza, hermano. Si usted no tiene trabajo, Dios le va a dar trabajo. Si usted tiene las cuentas, ¿verdad?, atrasadas, Dios le va a ayudar para que esas cuentas, hermano, vuelvan de nuevo. En el nombre de Jesús lo declaro sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de ustedes. Yo declaro que las puertas de los cielos se abren. Yo declaro en el nombre de Jesús que la finanza vuelve en el nombre del Señor, de que Dios va a hacer lo imposible posible. En el nombre de Jesús yo lo declaro, yo lo declaro. Por ahí viene una tormenta, hermano. Pasó este huracán, pero la tormenta esa que viene por ahí me tiene un poquito inquieto. Me tiene un poco inquieto, hermano, porque viene juicio para Puerto Rico. Viene juicio para Puerto Rico. Y estamos en este campo de guerra batallando y a la misma vez viendo, hermano, que la iglesia sigue dando la espalda a Dios. Pero, hermano, el miércoles yo voy a ir para el monte a orar. Y yo voy para el monte a orar, porque yo digo, hermano, tenemos que ir a orar el miércoles al monte, porque antes de que esa tormenta venga, porque es así que puede dar un buen cantazo a Puerto Rico. Así que, hermano, oremos mucho. No se sabe lo que viene de aquí en adelante, hermano, para Puerto Rico, para las islas del Caribe, hermano. Viene un ay, está por la puerta a la esquina, da la vuelta a la esquina, hermano. Viene un ay para Puerto Rico, viene un ay para Santo Domingo. Así que, hermano, es momento de orar. Es momento de buscar la presencia de Dios. Estamos en el campo de guerra, pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar la fuerza, hermano. Aún en el huracán que venga, aún en el terremoto que va a venir, aún en las tribulaciones que estamos teniendo, hermano, porque todo se amontona, hermano. Y sentimos que no podemos más, pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, hermano. Confiemos en el Señor. Él nos va a ayudar. Por eso el miércoles nos vamos a reunir en el monte, hermano, está invitado. Mi número de teléfono es el 939-328-5956, hermano. Así que mire, si usted quiere estar con nosotros, vaya, hermano. A las 7 de la noche vamos a estar allá en Apiadero, lo último, hermano, allí. El barrio Apiadero de Villalba, allí donde hay un local, hermano, que es de actividades. Allí vamos a estar orando en la presencia de Dios, hermano. Y vamos a pedirle fuerzas a Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo haga conforme a su propósito, hermano, en aquel lugar. Está invitado, hermano. Usted quiere sentir gloria, usted quiere ver gloria de Dios, vaya a ese lugar. Usted lo va a ver la presencia de Dios glorificarse. Esta es la iglesia del monte, hermano. Mi iglesia se llama la iglesia del monte, porque ahí donde Dios iba a orar, hermano, ahí era donde Dios iba. Y dice la palabra de Dios que en un momento dado, hermano, el Señor fue al monte y su rostro se transfiguró. Y allí estaba Pedro y Juan, hermano, y cuando vieron aquello tan terrible, hermano, y salió Moisés y Elías, hermano, y comenzaron a hablar con el Señor. Mire, dice la palabra que dice que escuchó una voz del cielo, porque el rostro del Señor se puso tan resplandeciente como el sol. Hermano, dice que ellos no podían mirarlo, y el Señor, la voz de Dios se escuchó como un trueno. Dios, este es mi hijo amado, a él oíd. En el monte
es que vemos la gloria de Dios. No en cuatro paredes, hermano. Por eso la iglesia está muerta, hermano, porque ha dejado de ir al monte. Ha dejado de ir a buscar la presencia de Dios en el monte, hermano. Pero yo rompo con las reglas, yo rompo con las reglas, yo rompo con la maldición que está entrando en las iglesias, hermano, que está haciendo que las iglesias estén apagadas, hermano, que no hay unción, que no hay poder, que no hay avivamiento, hermano. Y vamos a estar para en el nombre del Señor el miércoles, hermano. Mi número de teléfono 939-328-5956. Vamos para allá en el nombre de Jesús, hermano. En Apiadero, barrio Apiadero de Villalba, arriba, hermano, a lo último, que hay un local, que ese local es un centro de actividades. Allí vamos a estar orando, hermano, y clamando en la presencia de Dios. Lo necesitamos, hermano, antes que venga este tiempo malo que viene por ahí. Porque no se sabe, hermano, lo que va a suceder. No se sabe, hermano, ni los modelos, ni el de computadora, no saben nada lo que va a suceder. Este que pasó, hermano, cogió los modelos, hermano, y los vaciló como él quiso. Ellos decían que el huracán iba a subir, el huracán se iba para el lado, para el lado, para el lado. Así que, hermano, y de momento de un categoría 2, a 3, a 5, hermano. Y lo que viene detrás ahora, hermano, nos puede sorprender y puede ser más fuerte y menos terrible para Puerto Rico y para Santo Domingo, hermano. Así que es momento de orar y prepararnos, hermano. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tenga buenas noches y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones. Dios me los bendiga a todos.